en Mateo, capítulo 9, versículo 14 al 17, y dice la palabra del Señor: entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? O sea, nosotros estamos bien, ustedes están mal. ¿Por qué ustedes hacen las cosas como hacen? Porque nosotros estamos bien, nosotros ayunamos, están diciendo aquí. Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Estaban ayunando, pero Jesús le dijo: el ayuno de ustedes es como un luto. Y eso no fue lo que yo enseñé respecto al ayuno. Entonces dice: pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Yo le invito en esta mañana para que hagamos un recorrido y veamos diferentes ángulos de esa parábola, que a veces yo la escucho haciendo la referencia simplemente para, es más, a veces la he escuchado hasta de manera despectiva. No, es que es un odre viejo, no, hay que hacer el odre nuevo. Y realmente hay que entender el principio de lo que Jesús estaba tratando de enseñar. Aquí específicamente, y sin escarbar mucho el asunto, hay una pregunta en el aire, y es que los discípulos de Juan y los fariseos estaban cuestionándose de por qué, o sea, estaban preguntándose por qué este español mezclado con este injerto de inglés de nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Ellos estaban preguntando por qué sus discípulos no estaban ayunando. Yo le voy a parafrasear lo que en otras palabras Jesús le hubiera contestado. Y en esa dinámica de la pregunta es que surge esta parábola. Pero la verdad es que cuando nosotros estudiamos el principio del ayuno, cuando fue establecido en la ley, lo que decía era que una vez al año el pueblo iba a sacar un día de ayuno. ¿Cómo ellos estaban haciendo ese programa? Porque recuerden que para el tiempo de Jesús, y Magdiel Narváez ha traído aquí una disertación muy elaborada y con mucha información al respecto. En el tiempo de Jesús lo que se practicaba era una ley reescrita y remendada y remendada y remendada de los fariseos. Ellos habían agarrado el contenido original y habían continuado añadiéndole su propia interpretación y su propia interpretación, al punto que Jesús en un momento dado dice: ustedes le exigen a este pueblo cosas que ni ustedes mismos pueden vivir. Entonces Él le está diciendo aquí, en otras palabras, y ahora yendo al contexto de esta óptica neuroteológica cristiana, es que yo los estoy llevando a un proceso de desaprender la manera en que ustedes les han querido enseñar el ayuno. Y para desaprender, pues no los puedo poner a ayunar, porque me van a ayunar de la manera en que ustedes les han enseñado, y esa no es la manera correcta. Eso no significa que Jesús no creyera en la disciplina del ayuno, porque vemos en Mateo mismo cuando Él dice: cuando ayunen, entonces lo harán de esta manera. Mientras estén conmigo, ellos están en un proceso de desaprender para yo poder enseñarles la manera correcta de relacionarnos con Dios. Y esa es la perspectiva que queremos compartir esta mañana. Dentro de esa parábola hay 4 elementos representados. Hay 2 implícitos y 2 que no están exactamente ahí representados, pero vemos número 1 que menciona el odre nuevo y menciona el vino nuevo. Por lo tanto, implicamos que también está detrás del asunto un curtidor y está también un viñador, el que cultiva la uva, ¿no? Están representados en esa parábola. Y cuando nosotros miramos desde nuestro conocimiento, ¿verdad?
por referencia y por la historia y por lo que hemos leído y hemos estudiado, vemos, número uno, en cuanto al odre nuevo, tenemos que entender que no hay odre si no hay sacrificio. El odre se podía fabricar, el odre es un pedazo de piel, ahí vemos más o menos un ejemplo, estaban hechos de piel de cordero, de piel de camello, de piel de cabra, depende del uso que se le iba a dar, porque el odre se usaba para almacenar vino, para almacenar agua, para almacenar leche, tenía sus diferentes usos, pero aquí Jesús hace específicamente la mención del vino. Por lo tanto, había que sacrificar un cordero y eso conllevaba un proceso, no solamente el sacrificio del cordero, se sacaba todas las entrañas del cordero, luego esa piel con toda la grasa y sus imperfecciones se colocaba en unos líquidos para que, y de hecho varios de los líquidos que se usaba era agua con sal. Y el agua con sal lo que hacía era que ayudaba en el proceso para eliminar toda esa grasa, todo lo que estaba adherido al cuero como tal del animal. Y entonces en medio de ese proceso se iba dando esa limpieza, se iba quitando toda esa grasa, luego se entraba en otros líquidos que comenzaban a trabajar la elasticidad de esa piel. Y finalmente cuando quedaban totalmente limpios, entonces se ponían a secar bajo sombra. O sea, el sol no le daba directo, bajo sombra, pero que pudieran secarse. Y luego se trataban, se hidrataban con aceite. Todo eso conllevaba la preparación del odre. Y luego se agarraba desde las patitas de atrás y se iba cociendo toda esa piel hasta que se dejaba solamente el cuello. Y ahí en el cuello entonces era que se amarraba o se ponía, como se ve allí más o menos, como una especie de tapón, ¿no? Pero ahí se amarraba y se preparaba entonces para que si se echaba el vino, que era el jugo de la uva, y se sellaba, el mismo ácido del jugo iba desarrollando su propia fermentación. Hoy en día no, hoy en día pues obviamente hay unos sistemas más sofisticados, más elaborados, y hay otros elementos que se añaden. Pero en ese momento el mismo jugo tenía su propio proceso de fermentación. Por eso uno de los evangelios hace mención en esa parábola, Mateo no, pero hay otro de los evangelios que menciona, que dice: ¿quién que ha probado el vino añejo va a querer el vino nuevo? Y cuando llega a ese punto, lo que está diciendo es: ¿quién que ha aprendido de esta manera va a querer aprender otras maneras nuevas de hacer algo? Mire, yo conocí una persona, literalmente, conozco una persona que lleva 50 años con la misma rutina de vida. De la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia y algunas diligencias allí mismo en Humacao, allí mismo. Y sacar a esa persona de esa rutina, difícilmente. Difícil, no digo imposible porque para Dios todo es posible, pero difícilmente puedes romper con esa rutina que ya ha marcado. Y nosotros somos así, marcamos unas rutinas y qué difícil es nuevamente romper. Entonces cuando está hablando quién que prueba esto va a querer esto nuevo, ¿no? Entonces la fermentación también nos habla del punto final del proceso. O sea, en mi aprendizaje y crecimiento hay unos ciclos que hay que ponerle punto final, pero hay otros nuevos que se abren. Entonces, viéndolo de esa manera, lo primero que tenemos que tener claro es que no hay odres sin sacrificio. No hay odres sin sacrificio. Ahí es cuando decimos odres nuevos, odres viejos. Si por cada odre nuevo hay que sacrificar un cordero, nos va a salir más caro el odre que el vino. Por lo tanto, no se desecha el odre. El odre recibe el contenido. El odre va ¿qué? Vaciando el contenido,
pero el odre se va exponiendo a elementos externos, al polvo del desierto, a la lluvia, al sol, y en la medida en que va vaciando su contenido, que se va virtiendo en otras personas, va perdiendo elasticidad al punto que se ponen rígidos, se deshidratan, se ponen rígidos, duros. Los que han lavado carro, hay una bayeta, lo que le llamamos la bayeta, cuando esa bayeta se queda sin mojar y se arruga toda ahí bien dura, pero cuando uno la mete en el cubo de agua y deja que se hidrate otra vez, se vuelve gomosa y flexible, ¿no? Por eso es que cuando el cuero se pone rígido, pues entonces lo podemos usar para la pandereta, para la conga. Bueno, ahora hoy en día pues hay otros, ¿verdad? Se usan de plástico y doble y con aceite y todas las cosas. Pero el odre entonces va perdiendo elasticidad hasta que se vuelve rígido. Ese odre no se desecha. Lo que se hace es que se retoma nuevamente y se sumerge en agua y deja que se hidrate, y mientras está en el proceso de hidratarse se coloca nuevamente en la sombra para que vaya secándose. La palabra del Señor dice que Él nos lleva aguas refrescantes y trae reposo a nuestras vidas. Dice que nos lleva pastos verdes y aguas de reposo para que nosotros nos hidratemos en su palabra. Pero luego de que ella va hidratándose, esa piel, entonces el curtidor la agarra y comienza a untarle aceite, hasta que ella recupere su elasticidad y pueda entonces ser renovado para vertir nuevamente, sea el vino, sea la leche, sea el agua. En la leche pues ahí se puede producir la mantequilla o se puede producir el yogur que tanto conocemos. Quiere decir entonces que lo número uno que debemos observar en esa parábola, repito, no hay odre sin sacrificio. Por lo tanto, cuando hablamos de desaprender, no es exactamente que lo que hemos aprendido no ha sido útil en nuestra vida. Hay un fundamento, tuvo un propósito, tuvo una razón, pero no nos quedamos ahí. Siempre hay algo que entender, hay algo que descubrir, hay algo que aprender. No hay odre sin procesos. Nuevamente aprender en el Señor. Así que vemos aquí el sacrificio, el pacto, el bautismo, todo lo que implica. Pero el otro elemento que vemos es el vino nuevo. El vino nuevo. El vino nuevo nos habla de una transformación interna obrada por el Espíritu Santo. En 2 de Corintios 3:18 dice la palabra del Señor. Mira, yo pasé las citas bíblicas que no eran aquí. Vamos a buscarlas. En 1 de Corintios dice que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu. Él va transformándonos a nosotros. Él va cambiando nuestra mentalidad. Él va trabajando con nuestro ser interior, transformándonos de gloria en gloria. La palabra del Señor dice en Ezequiel 11, 19 al 20: le daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno, receptivo, para que obedezcan mis decretos, mis ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando habla del vino nuevo, cuando habla del vino viejo y del odre viejo, entonces lo que está hablando es en referencia en aquel momento a aquellos fariseos que habían llegado a un tope de fermentación, se habían conformado a lo que habían ellos aprendido por su propia interpretación, se habían vuelto tan rígidos. Ese es el enemigo de las cosas nuevas que el Señor tiene. Los pensamientos estructurados y rígidos es el enemigo número uno de lo que el Señor, de lo nuevo que el Señor quiere hacer. Y nuevo para nosotros porque en Él ya es.
y en Él ya está. Todo es en Él. Pero el enemigo principal de lo que el Señor, de las cosas nuevas que el Señor quiere hacer para nosotros, son los pensamientos automáticos, como se conocen. Y el Señor entonces viene a trabajar con ese patrón de pensamientos rígidos y estructurados, lo que llamamos box. Cuando patentizamos la manera en que Dios hizo las cosas con tu vida y pensamos, si no lo hace así, no es del Señor. Y el Señor hace las cosas como le da la real y bendita gana, de Él y solo de Él, con quien Él quiere, como Él quiera, donde Él quiera. Esa pelea, ya yo le dije al Señor, yo contigo no peleo, yo contigo no reparo. Mira, ya si me dicen que llovió de abajo para arriba, yo lo creo, Señor, yo de ti creo lo que sea, iglesia, porque por mucho tiempo peleé con el Señor para el pastorado. Yo era de las que decía, las mujeres no nacieron para ser pastoras. Yo sé que me están escuchando en diferentes lugares, pero ese era mi pensamiento estructurado y rígido, porque yo venía de una organización donde yo crecí, aprendí que ese asunto no tenía nada que ver conmigo, que podíamos ser educadoras, conferencistas, maestras, de todo menos pastorear. El pastorado es para los hombres que usan corbata y gabán. En aquel tiempo era chalina. Eso es para los hombres que usan chalina y gabán. Ahora son los sud, ¿verdad? Y por mucho tiempo peleé con el Señor con ese asunto y huía literalmente. Bueno, nuestra congregación me conoce y la iglesia de donde salí también. Huía. Fui tan arrojada y atrevida en decir, si realmente el Señor ha llamado a la mujer, pues eso no implica, y hago un paréntesis, que no respetaba y honraba a las mujeres que veía pastoreándose. En aquel tiempo, obviamente por los medios, a la única que yo conocí en referencia para mi vida era Mari Ludones. La bendigo donde quiera que está esa gran mujer de Dios. Y no me perdía sus cultos y no me perdía sus prédicas, porque yo tenía un respeto, porque yo siempre decía, sobre una experiencia no hay argumento. No, yo no voy a argumentar sobre lo que Dios te dijo a ti. Yo voy a argumentar de lo que sé que no me ha dicho a mí. Entonces, esto no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo, pero anyway, vamos a traerlo. El asunto es que peleé con el Señor ese tiempo y cuando iba a los retiros, iba a las actividades, a los congresos, y yo escuchaba que inmediatamente surgía una palabra: aquí hay llamados pastorales para mujeres. Yo le pido perdón al Señor ahora, pero literalmente yo agarraba mi Biblia, la cerraba y decía, este asunto no es para mí, esta no es mi reunión, yo no fui convocada aquí, así que me iba. A ese punto, y le dije, Señor, si realmente tú tienes este asunto, tú tienes que resolverlo conmigo, háblame tú a mí, no uses a nadie, que nadie venga a traerme palabra por ahí ni nada, porque tú sabes lo que yo creo. Mire qué arrogancia, ¿verdad? Y la ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces le dije al Señor, háblame tú. Y me hablas por la palabra, porque yo estaba convencida que no había un solo versículo en la palabra en la que Dios me pudiera convencer, así que yo tenía en mi mente un jaque mate con Dios. Y me vas a hablar por tu palabra. En un momento dado yo estaba dando una conferencia a unas mujeres allá en el distrito de Humacao, y de repente me dicen, cuando me dicen ve para que traiga la conferencia, yo dije, Señor, que yo le voy a hablar a las mujeres. Yo vengo de una organización, David Greco lo dice mejor que yo. Así que usted vea los videos de David Greco, que él puede hablar de la organización mejor que yo. Entonces, el asunto es que no había un solo tema del que si hablar en esa organización que no terminara con santidad a Jehová. Así que yo dije, pues mira, aquí tengo el tema, fácil, vamos a hablar, qué sé yo, de qué mujer. Y de repente yo estoy en ese diálogo interno y el Señor me dice, háblales de Hulda. Y dije, ¿Hulda? ¿Quién es Hulda? Señor, ¿quién es Hulda? Yo sé de Débora. Ay, marcha, alma mía, con poder, y vamos a hablar de Débora. Y qué sé yo cuántas mujeres de las que hablamos en la Biblia. Y yo dije, ¿quién es Hulda y dónde está Hulda? Y el Señor me dijo, busca en Segunda de Crónicas, capítulo 34,
y me pongo a leer y dice, Josías era de 8 años cuando comenzó a reinar, un niño, y derribó altares en los lugares altos. Dice, 18 años después trajo reformas al pueblo. Un joven trayendo reformas para el pueblo. Dice que restaurando el templo encontraron los rollos. Mire, encontraron los rollos. ¿Desde cuándo ese pueblo no escuchaba la palabra? El sacerdocio estaba completamente al garete, como decimos en Puerto Rico. Encontraron los rollos y cuando los leyeron dice que él rasgó sus vestidos y se dio cuenta de la condición del pueblo. Y cuando le dijo al sumo sacerdote que viniera para que le interpretara esa palabra, el sumo sacerdote dijo, no, yo no me atrevo, vayan donde Hulda. Y ahí aparece Hulda, por primera vez yo encuentro a Hulda en la Biblia, que yo ni sabía que Hulda existía. Y dice la palabra, y Hulda era profetisa, mujer de Salum, guardadora de las vestiduras sacerdotales. Y cuando yo leo esa porción bíblica y yo digo, Señor, esta porción bíblica me era nueva para mí en ese momento dado. Había escuchado la historia, pero no le había prestado atención a lo que el Señor me quería decir. Y en ese momento, Hulda, guardadora de las vestiduras sacerdotales, era esposa de un levita, era una mujer casada, y dice, vayan donde ella, que ella les dirá lo que van a hacer. Y yo dije, pues aquí está la plática, no hay nada que buscar. Tengo que hablar de las vestiduras sacerdotales y tengo que hablar de la intercesión y tengo que hablar de la santidad, porque siempre había que sellar esa palabra, una santidad basada en la vestimenta, que era lo que nosotros creíamos en ese tiempo. Entonces yo dije, aquí está la plática, y cuando yo me preparo enfocada en la plática de las vestiduras sacerdotales y estoy en ese auditorio que hay más de 500 mujeres y me preparo para hablar la palabra, de repente, si fueron fracciones de segundo, mire, hago un paréntesis, el Señor me ha llevado a estudiar la neuroteología cristiana para explicarme lo que yo había estado viviendo en esas experiencias trascendentales que yo no comprendía. Y esta es una de ellas que yo les voy a relatar. Yo estaba en aquel altar, había más de 500 mujeres y de repente el switch de aquí dentro se apagó. Si fueron fracciones de segundo, yo no lo sé. Yo me imagino que fueron fracciones de segundo porque cuando volvió el switch y yo vi aquel auditorio, para ellos yo siempre estuve ahí hablando. ¿Qué yo estuve hablando? Yo no lo sé, pero en ese momento, en fracciones de segundo, el switch de los sentidos naturales se apagaron y se prendieron espiritualmente lo que Dios diseñó en este sistema tan sofisticado, que de momento me vi en un escenario sola y con el foco perseguidor sobre mí. Las palabras que escuché fue: ¿tú tienes idea de cuántas veces Hulda lloró frente a esas vestiduras sacerdotales? Porque sabía la condición del sacerdocio y ella como mujer no podía hacer nada. ¿Y cuántas veces gimió agarrada de esas vestiduras sacerdotales? ¿Y cuántas veces me pidió que guiara al pueblo? Y el Señor me dijo: nunca me digas lo que yo puedo o no puedo hacer, porque por cada hombre que no haga su tarea, yo voy a levantar un niño que derribe altares, un joven que traiga reformas y una mujer que hable palabra de ciencia. Iglesia, ese aplauso dáselo al Señor. Dáselo al Señor. Y en ese momento, iglesia, cuando me di cuenta que estaba en el auditorio y mi boca se resecó al punto que se me pegaban a los dientes, los labios, yo no sé si a usted le ha pasado eso en algún momento dado, y yo no sabía ni qué decir, y le estoy hablando mi experiencia, pero en ese momento el Señor tiró una radiografía que el auditorio y dijo: tú ves aquí muchas esposas de pastores que llevan la visión de la obra y gimen y lloran detrás de esas posiciones, porque simplemente le han hecho creer que no pueden
ejercer el ministerio. El velo del templo lo rasgué yo de arriba abajo. Y todos están llamados a ejercer el sacerdocio. Todos estamos llamados a hacer la obra que Él nos ha encomendado. Y en ese momento, iglesia, me quedé sin palabras con el Señor. No pasó una semana que una joven de la iglesia me dijo: mira, yo tengo una asignación del instituto y quiero que me ayude porque escogí a Raquel para estudiarla. Y yo me pongo a buscar a Raquel, que sabía de quién se trataba Raquel, pero yo nunca había leído ese versículo bíblico que decía: y ella era pastora porque pastoreaba las ovejas de su padre. A mí me enseñaron solamente que Abraham tenía 12 hijos y una sola hija, y ellos eran los que se encargaban de las ovejas, menos la hija. Pero ese versículo decía: porque ella era pastora. Y usted dirá, quizás es una porción acomodada. No, yo sé lo que yo viví con el Señor y yo no me atrevo a volverle a decirle al Señor lo que puede o lo que no puede hacer. Yo era un odre rígido, estructurado, deshidratado, por decir así, con unas creencias y conceptos erróneos. Pero en ese momento le dije: Señor, por mucho tiempo he quemado aceite sobre aceite. Vacíame de todo lo que he aprendido. Así como el apóstol Pablo, que dijo: todo lo que sé, todo lo que he aprendido. Le dije: Señor, vacíame de todo concepto erróneo, llévame a desaprender. Yo no sabía obviamente lo que estaba ocurriendo en mi interior en ese proceso. No tenía idea, pero estaba ocurriendo, literalmente estaba ocurriendo. Pues yo vengo de un hogar donde, y lo dije aquí en una ocasión de pincelada, vengo de un hogar donde vi milagros sobrenaturales de Dios desde que yo era pequeña. A mi papá el Señor lo sanó del linfoma maligno tipo Hodgkin, desahuciado ya por la medicina. Le quedaban semanas de vida en el hospital de veteranos. Allí recluido estaba la familia que lo visitaba en ese tiempo para despedirnos, y ya no hay nada que hacer. Cuando de repente los médicos, en sus últimos análisis que hacen, comenzaron a ver que los glóbulos rojos comenzaron a estabilizarse, los blancos comenzaron a estabilizarse, las plaquetas comenzaron a estabilizarse. Se formó un corre-corre ahí en el hospital de veteranos. Trajeron un especialista de Washington, nunca habían visto ese cuadro, una persona totalmente desahuciada por la ciencia. Y de repente Eduardo Chito Oyola lo levantó el Señor. Los médicos todavía escépticos dijo: mira, esto puede tener una recurrencia de 10 o 12 años, pero Dios nos prestó a mi papá 20 años porque nos vio crecer, casarnos y realizarnos. A mi mamá la sanó de tuberculosis cuando aquí en Puerto Rico todavía no había cura. Yo no había nacido, en unos pabellones que me dicen que habían por Sidra, por allá por Calle. Y ella vio cuando aquella mano poderosa sacó aquel pulmón y puso uno nuevo. Y ella vio en esa pantalla cuando vertió una agua cristalina sobre sus pulmones. Y al otro día le dice a sus compañeras: Dios me sanó anoche, Dios hizo un milagro en mi vida anoche. Y le decían: tú estás loca, ¿cómo que Dios? ¿Quién Dios? Aquí no ha venido nadie. Vea cuando nos hagan los análisis. Le hicieron los análisis. Cuando vinieron los resultados no aparecían los de Virginia del Valle. Y rápido la duda y la confusión. Y ella va donde su médico y le dice: mire, mis resultados no llegaron. Y dice: ¿cuál es tu nombre? Yo soy fulana de tal. ¿En qué pabellón tú estás? Yo estoy en tal pabellón. Cuando busca, se habían traspapelado. Y cuando saca los resultados, dice: ¿qué tú haces en ese pabellón? Si tú estás sana, te vas a contagiar. Le dan de alta, la mandan al hospital municipal. Y cuando la mandan al hospital municipal, que la mandan a hacer la placa, le dicen: primero bébete este vaso de agua. Ya ella había visto esa agua cristalina bajar y la aprobación de Dios de que estaba sana. Yo le doy gracias al Señor porque el médico le dijo: cuídate, no tengas hijos. Si ella le hubiera hecho caso al Señor, yo no estuviera aquí. Aquí estoy, creyéndole a Dios.
Así que nací en el patio, por eso me identifico mucho con esta familia pastoral, porque la iglesia, el templo, el edificio, cuando mi papá vino del ejército, compró estos terrenos y le sembró las primicias al Señor y donó el terreno para que hicieran la iglesia, el edificio con escritura. Fue a la organización, entregó las escrituras y dijo: esto es para que hagan allí, porque en aquel tiempo la iglesia se reunía en un rancho donde se procesaba tabaco. Y el dueño de aquella finca de tabaco le prestaba aquel rancho a aquellos hermanitos. Y él dijo: no, Dios se merece lo mejor. Así que de mi padre aprendí: no repares con Dios. No tienes nada que Él no te haya dado. No trajiste nada al mundo, nada te vas a llevar. Así que sé una buena usufructuaria de la vida y de lo que el Señor te ha dado. Entonces crecí en ese ambiente. Vi que mi mamá resolvía las situaciones orando y pidiéndole consejo al Señor. Y allí crecí limpiando los bancos, porque eran bancos, no eran butacas, limpiando los bancos, barriendo el patio de la iglesia. Para mí, iglesia, casa, no había diferencia, todo era lo mismo, todo era lo mismo. Y le digo esto porque al crecer de esa manera, para mí era extraño escuchar: Dios tiene un ministerio para mí, estoy orando para ver dónde es. Esas palabras para mí eran extrañas, porque yo decía: ¿cómo que está orando para que Dios le diga qué es lo que va a hacer? Si hay que barrer el patio, hay que limpiar los bancos, hay que limpiar los baños, hay que dar escuelitas bíblicas en el campo. O sea, ¿por qué yo me voy a ir a orar y ayunar para que Dios me diga cuál es el ministerio? O sea, para mí eso era un poquito chocante. Pero no juzgo, ¿no? Dios obra por la manera que Él quiera. Pero fui un odre que tuve que ser procesada. Por lo tanto, tuve que desaprender muchas cosas para aprender. Y cada vez que siento que estoy estructurando la manera en que Dios trabaja, le digo: Señor, necesito sumergirme en agua nuevamente. Necesito que me lleves al agua, que me hidrates nuevamente y que me pongas. La palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los procesos, tanto como el barbecho, como el proceso de un odre ser procesado, lo lindo es que en ambos estás bajo el cuidado de Dios. En ambos estás bajo el cuidado de Dios. La palabra del Señor puede representar el agua, donde Él comienza a revelarnos la interpretación sana, correcta de su palabra, que restaura, que rompe, que reconstruye, que es el lema: reconstruyendo vidas. Su palabra nos alumbra, su palabra es como un bálsamo. Por eso mucha gente que veía la ley como un cuco, como un ogro, pero David decía: no, en tu ley yo medito de día y de noche. Tu ley es medicina para mí, tu ley es un bálsamo para mí, es lo más refrescante. Él no tenía reparos, porque aunque él no conocía mucho la ley, conocía al Dios que dio la ley, y él sabía que por encima de la letra escrita había un amor incondicional de ese Dios. Entonces, el vino nuevo y la transformación interna: les daré un espíritu nuevo. En Juan 13:34 dice: les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Él dice también en su palabra: toda la ley se resume en una sola: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Una nueva manera de pensar, una nueva manera de evaluar, una nueva manera de percibir. En Colosenses dice: ya que has sido resucitado a una nueva vida con Cristo, pon la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor. Piensen en las cosas del cielo. No se dejen afectar de las cosas que ocurran aquí en la tierra. Por lo tanto, iglesia, cosas nuevas. Y hilando esta palabra a la que hemos compartido desde el inicio del año: tiempos de cambio, tiempo de transición, tiempo de barbecho. Convirtámonos en odre y digamos: Señor,
tú vas a traer algo nuevo. No nos permitas patentizar la manera en que te hemos visto obrar, la manera en que hemos aprendido que tú lo haces, porque tú seguirás sorprendiéndonos con cosas nuevas. Dios va a hacer historia con ustedes. Dios va a hacer historia con esta iglesia. Va a romper con muchos esquemas, va a romper con muchas estructuras, pero eso es bueno porque en el proceso estamos bajo el cuidado de Él. Y mire que Dios vela por ustedes de una manera increíblemente celosamente, que no va a dar lugar a ninguna confusión, a ninguna duda. La palabra alumbrará, pero de manera espectacular, lo que Dios traerá. Ahora bien, y concluyo, podemos hablar de odres y todas estas cosas, pero en esta era nosotros no sabemos mucho ni de procesos de odres. Nosotros sabemos del vino pues por los barriles, el tipo de madera que se usa en teoría. Pero hoy en día Dios habló a través de su Hijo a esa generación usando los términos de odre, porque era lo que ellos conocían. Es interesante saber que cuando Pedro todavía era un odre en proceso de hidratar y todavía quedaban prejuicios en él, pensamientos estructurados y rígidos, el Señor intencionalmente lo manda a la casa de Simón el curtidor. Y en la casa del curtidor de pieles es que le da la revelación donde ve a aquellos animales impuros subir y bajar. El Espíritu Santo estaba rompiendo con estructuras mentales que todavía tenía Pedro en sus prejuicios sobre los que no eran judíos y iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lea la estructura, que Dios tiene una intención con todo y a donde lo manda es a la casa del curtidor. Pero en este tiempo, en esta era, en nuestra generación, que no sabemos mucho de odre, sí sabemos de plasticidad cerebral y nuestra espiritualidad. Sabemos de la capacidad del cerebro de adaptarse a los cambios, especialmente a los espirituales. Es la capacidad que tiene el cerebro. Este es el odre. Si vamos a hablar de odre, el odre es mi cerebro. Y la plasticidad de la que habla la palabra en el odre realmente es la plasticidad cerebral. Y el Señor, esta palabra la ha traído a esta casa, que es una casa inteligente, y me cuide Dios si mis palabras traen adulación y me haga responsable. Lo que digo, lo digo bajo la sangre del pacto eterno en Cristo Jesús, con mucho respeto y mucha reverencia. Ustedes han hecho historia y harán historia. Pero este conocimiento y este entendimiento Dios lo ha depositado en esta casa. Y esta palabra de esta manera va a seguir fluyendo en su momento dado por lo que Dios ha estado haciendo con cada uno de ustedes y en esta casa. Gente de ciencia y conocimiento. Por lo tanto, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de moldearse y cambiar en función de las experiencias, vivencias y creencias que va teniendo el individuo. En la medida en que voy teniendo experiencias trascendentales en el Señor, sobrenaturales, espirituales, mi cerebro se va moldeando. Y voy entendiendo, es lo que yo viví cuando tenía mi garata con el Señor, con el asunto pastoral. Es la experiencia que yo viví cuando yo quería usar referencias erradas con Dios. Y de repente me llevó a vivir unas experiencias que cambiaron mi manera de pensar para siempre. Entonces, en la neuroplasticidad es la capacidad que se mantiene vigente en todas las etapas de la vida, aún en la vejez. Admiro, respeto y oro por el doctor José Batista. Yo no sé si usted ha tenido el privilegio de conocerle, pero para mí es un hombre tan, me inspira, me motiva, un hombre que acaba de cumplir sus 80 años y con todos los grados académicos obtenidos, acaba de culminar nuevamente una nueva maestría en neurobiología. O sea, que conoce cuántos idiomas, un gran hombre de Dios, es el autor de la teoría de la identidad.
entonces todavía él sigue aprendiendo, todavía él tiene sed de seguir creciendo. Iglesia, no te conformes con menos. Dios te está diciendo: yo te he dado las capacidades ilimitadas y seguiré sorprendiéndote con la palabra que seguiré trayendo a tu vida. La neuroplasticidad garantiza, o sea, lo que garantiza es que toda persona tiene la capacidad o el potencial de cambiar. El que no cambia es porque eligió no cambiar. Este proceso de adaptación es asimilado por nuestro cerebro mediante nuevas conexiones cerebrales y garantiza que todo el sentido espiritual está consolidado a nivel integral. No solamente cambia mi manera de pensar, sino que en la medida en que se dan esas sinapsis de nuevo entendimiento, ¿sabe? Una cosa es que mi cerebro esté diseñado para recibir información, pero otra cosa es cuando esa información es de relevancia y de asunto espiritual. Porque se da lo que nosotros conocemos como una transducción y comienzan esos múltiples estímulos a trabajar ahí, a cambiar mi pensamiento, a afectar mi estructura emocional y a modificar mi conducta. Eso es obrado cuando la chispa del Espíritu Santo comienza a traer esas verdades del cielo, a traducirlas en mi vida